A ver chicos, vamos a seguir explicando. Se nos había cortado el video. Nos quedamos en la parte de ángulos consecutivos. Estábamos diciendo que los ángulos consecutivos son aquellos que están uno a continuación del otro. En este caso, alfa, beta, teta y phi son ángulos consecutivos. Entonces date cuenta que para hablar de consecutivos, básicamente es cuando hay varios ángulos. Varios ángulos. Los ángulos adyacentes, en cambio, parecen consecutivos, y lo son en realidad. Pero en este caso solamente hablamos de adyacentes cuando hablamos de dos ángulos nada más. Tengo dos ángulos acá, el ángulo A o B y el ángulo B o C. Y comparten un lado común, el rayo OB. Entonces puedo decir que alfa y beta son consecutivos, pero a su vez son ángulos adyacentes, ¿ya? Entonces aclaramos, ángulos adyacentes solamente cuando hay dos ángulos. Ahora, una clase especial de ángulos adyacentes son los ángulos adyacentes que van a formar un ángulo llano. Se conoce con este nombre, mira, el nombre especial es par lineal. Par lineal, entonces se refiere a dos ángulos adyacentes, alfa y beta, que suman 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. Bien, entonces alfa más beta es igual a 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos son aquellos que se van a formar básicamente cuando dos rectas se cruzan, ¿sí? Al cruzarse dos rectas, nos damos cuenta que tenemos el ángulo A o B y el ángulo C o D. Y tengo por acá mi de alfa y por acá mi de beta. La propiedad de los ángulos opuestos por el vértice es que estos ángulos son de igual medida. Es decir, el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Alguien me dirá, profe, pero por acá también hay otro ángulo. Mira, el ángulo AOC y el ángulo DOB. Sí, esos dos ángulos también son ángulos opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Y también serán de igual medida. No lo pongo en el gráfico para no amontonar mucho, pero se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos dos rectas que se cruzan, básicamente tenemos dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Bien, ahora vamos a ver los ángulos de acuerdo a la suma de sus medidas. Tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuyas medidas al ser sumadas te va a dar igual a 90 grados. Gráficamente, si yo junto esos dos ángulos, voy a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, hablamos entonces de lo siguiente. Si alfa y beta son complementarios, yo puedo decir lo siguiente. Alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa. Y definimos complemento entonces. ¿Qué es complemento? Es lo que le falta al ángulo, el complemento de alfa, por ejemplo, es lo que le falta al ángulo alfa para que sea igual a 90. Entonces el complemento de alfa es 90 menos alfa, ¿sí? 90 menos alfa es lo que le falta a alfa para ser igual a 90. Tenemos una propiedad importante en el complemento. Supongamos que yo quiero sacar el complemento varias veces de un ángulo. Entonces digo complemento del complemento del complemento del complemento y así sucesivamente del complemento de alfa. Digamos que son n veces complementos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Tenemos dos posibles resultados. La primera es que sea el mismo ángulo alfa si el número de veces n es par. ¿De acuerdo? Si es par, es como si fueran cancelando de dos en dos. Y al final, como es par, no te va a quedar nada, solamente va a quedar el ángulo alfa. Y el otro resultado va a ser igual a 90 menos alfa si es que n es impar. ¿De acuerdo? 9. Ángulos suplementarios. De forma análoga a lo que hemos visto acá en ángulos complementarios, son dos ángulos cuyas medidas al sumarse va a dar 180. Es decir, si gráficamente yo los juntara esos ángulos, voy a formar un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo de 180 grados. Entonces el suplemento de un ángulo viene a ser, suplemento del ángulo alfa es igual a 180 menos alfa. Y la propiedad que comparte con el complemento es muy similar. Si queremos calcular el suplemento del suplemento del suplemento, n veces suplemento del ángulo alfa, esto es igual a dos cosas. Puede ser igual a alfa, si n es par, igual que en este caso, y puede ser igual a 180 menos alfa, si n es impar. Y vamos a culminar esta parte de la teoría con dos propiedades.
¿sí? Estas propiedades son sencillas, fáciles de aprender y muy usadas. Es importante por eso que ustedes puedan aprenderlo. Mira, la primera propiedad me dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces acá tenemos dos rectas paralelas, y tenemos acá, mira, ve, tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo X. Alfa y beta apuntan hacia la derecha, mientras que X va a apuntar hacia la izquierda. Lo que se cumple acá es que el ángulo X es igual a la suma de los ángulos alfa y beta, ¿sí? X es igual a alfa más beta, primera propiedad. Y la segunda propiedad también se da en dos rectas paralelas, y esta vez tenemos como un zigzag, ¿no? Podemos ver acá el gráfico, parece un zigzag. Básicamente es una ampliación de la primera propiedad, solo que acá hay más ángulos. Entonces vamos a fijarnos acá y tenemos el ángulo B, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Vamos a fijarnos en algo importante. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C están apuntando hacia la derecha, mientras que el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z van a apuntar hacia la izquierda. Mira, lo he graficado con una flechita de color negro ahí para que lo puedan ver. Entonces la propiedad sencillamente dice así. La suma de los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia la izquierda. Mira. Entonces los ángulos que van a la derecha son A, B y C. La suma de A, B y C es igual a la suma de los ángulos que van a la izquierda, X, Y, Z. Es igual a X más Y más Z. Y ahí tenemos la propiedad número 2. ¿Sí? Eso es todo por ahora, chicos, en cuanto a la teoría de ángulos. Espero que hayan podido comprender y ya nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.